¿Alguien más le faltó? Aquí eso, Ana, los de los dos. Bueno, vamos a la página 1. Ayer vimos, nos estuvimos repartiendo los temas. Habíamos repartido el tema, por ejemplo, quiénes son llamados a la obra médico-misionera, cómo aprenderla y las bendiciones que hay y cómo trabajar y aprender. Vamos a repasar la página 1. Allí tenemos la gran comisión en Mateo 28, 19. El Señor nos dice que salgamos a predicar. En la primera cita dice: ¿surge en vosotros la pregunta, ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Eso quién lo dijo? Caín, cuando había matado a alguien, había matado a su hermano Abel. ¿Y por qué a nosotros se nos hace esa misma pregunta? Si no hemos matado a nadie, supuestamente. ¿Por qué? Por la obra que tenemos que hacer. Bien. Nosotros, por dejar de hacer la obra de difundir el mensaje, estamos matando a alguien. Estamos matando la vida eterna. Lo peor que podemos destruir. Entonces, el Señor nos invita a salir a difundir el mensaje. Tenemos el mejor método, tenemos el método de Cristo para ir a hacerlo. Y aquí nos invita a la iglesia a hacerlo. Dice, el Señor tiene a la iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. O sea, cada uno de nosotros nos tiene por responsables. La tercera cita dice, no tenemos tiempo que perder. El fin está cerca. El viajar de lugar en lugar para difundir la verdad quedará pronto rodeado de peligros, a diestra y siniestra. Ahora todos pudimos venir libremente aquí, pero acá nos dice que pronto va a ser muy difícil viajar de lugar en lugar. Cuando veníamos en el viaje, veíamos, ¿no?, todos los controles que hay, las rutas, vemos que si se rompe una ruta no podemos viajar, o tenemos que hacer un desvío. Ya un control policial, no podés pasar por ahí. Y después están, en San Luis, veía lo que Gustavo nos había comentado, ¿no?, que te registran la patente. Vas pasando y te aparece la patente. Entonces, si se quiere implementar de obstruir la causa de la verdad, es fácil. Por eso tenemos que aprovechar ahora. Tenemos que planificar primero con nosotros, primero en nuestro alrededor, y después ir ampliando el campo para difundir el mensaje, porque si no, nunca vamos a llegar a predicarle a todo el mundo. Dice en la cuarta cita, dice, ahora es el tiempo de dar la última amonestación. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo actual. Pero ¿cuánto tiempo durará? Tan solo un poquito. Si alguna vez hubo una crisis, es ahora. A veces nos parece que no es cierto esto, que hay un poder especial en la presentación de la verdad. A veces parece que la gente no quiere escuchar sobre lo espiritual. Pero prueben este método, el método de Cristo, el método de la obra médico-misionera, y van a ver que sí, hay un poder especial. La gente va a recibirlo con los brazos abiertos para obtener ayuda física, y después está abierto para la ayuda espiritual. En el otro párrafo dice, si cada uno de vosotros fuera un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los países, a toda nación, tribu y lengua. Si queremos que venga Cristo, hay que predicarle a todo el mundo. Y para eso, como dice ahí, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene que ser un misionero vivo. Dice en la próxima cita, largo tiempo ha esperado Dios
que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Tenemos que, como dice acá, obtener ese espíritu de servicio. Tenemos que levantarnos de nuestro letargo. Tenemos que dejar a un lado nuestros intereses. Tenemos que hacernos tiempo en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, para salir a difundir el mensaje. Dice que el verdadero carácter, la última cita de la página 1, el verdadero carácter de la iglesia se mide. ¿Por qué se mide? ¿Por la alta profesión que haga? No. ¿Por los nombres sentados en sus libros? La gente importante que hay. Tampoco. Sino por lo que está haciendo realmente en beneficio del maestro. Por el número de sus obreros perseverantes y fieles. Pónganse a pensar en su iglesia, en la de cada uno de ustedes, en la que están. Y personalmente, ¿cómo nos está considerando Dios en esa iglesia? ¿Como alguien que está haciendo mucho en beneficio del maestro? Porque toda la iglesia se está llenando del trabajo misionero, porque estamos siendo perseverantes y fieles, o se caracteriza por el letargo, porque la mayoría no hace nada. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, tenemos que cambiar este asunto. La primera cita de la página 2 dice: donde quiera se establezca una iglesia, todos los miembros deben empeñarse activamente en la obra misionera. Deben visitar a toda familia del vecindario e imponerse en su condición espiritual. ¿A quién le es encargado la obra misionera? ¿Al pastor? ¿Al que se le paga? Dice acá, a todos los miembros. Entonces, no le dejemos la responsabilidad a otros, sino que llevémosla a cabo nosotros. También el trabajo de la obra médico-misionera y cualquier trabajo evangélico nos mantiene en nuestra vida espiritual. Las iglesias más activas, más vivas, son las que más trabajo hacen por el maestro. La tercera de la misma página dice: es trabajando por otros como ellos mantendrán sus propias almas con vida. Si en algún momento de nuestra vida espiritual nos sentimos desanimados, nos sentimos que vamos para atrás, nos sentimos débiles en la fe, ¿saben qué tenemos que hacer? Salir a trabajar por Dios. Eso dice que mantendrá nuestra alma con vida. Y no solamente es salir a predicar. Fíjense la tercera cita, la cuarta cita de la página 2. El testimonio que debemos dar por Dios no consiste solo en predicar la verdad y distribuir impresos. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo, mientras que un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano. Entonces, además de salir a predicar, nuestra vida tiene que estar a la semejanza de la de Jesús. Ese va a ser un argumento poderoso. Cuando salgamos a predicar el Evangelio, si tenemos una vida desastrosa, la gente no va a aceptar el mensaje. Va a decir: ¿qué viene a predicar este? Mira cómo vive. Pero si tenemos una vida consecuente, ahí sí vamos a obtener eficacia. A veces las mujeres piensan que como están con los niños, tienen muchas ocupaciones, no pueden hacer nada. Pero dice allí, las mujeres, tanto como los hombres, pueden sembrar la verdad donde pueda obrar y hacerse manifiesta. Pueden ocupar su puesto en esta crisis y el Señor obrará por su intermedio. Si las compenetra el sentimiento de su deber y si trabajan bajo la influencia del Espíritu Santo, tendrán el dominio propio que este tiempo demanda. El Señor hará brillar la luz de su rostro sobre esas mujeres, animadas por el espíritu de sacrificio, y les dará un poder superior al de los hombres. Bien, acá la mujer dice eso, ¿no? A mí me dio un poco de envidia esta parte de la cita. Dice: les dará a las mujeres un poder superior al de los hombres. Aprovechen ese
ese privilegio. No lo dejen estacionado, porque el Señor quiere hacer muchas cosas. La otra cita dice: muchos suponen que el espíritu misionero y las cualidades para el trabajo misionero constituyen un don especial que se otorga a los ministros y a unos pocos miembros de la iglesia, y que todos los demás han de ser menos espectadores. Nunca ha habido mayor error. Todo verdadero cristiano ha de poseer un espíritu misionero, porque el ser cristiano es ser como Cristo. No pongamos excusa, no, yo no tengo el don de salir a predicar o de difundir el mensaje. No es así. A cada uno Dios nos dio ese don. Acuérdense la parábola de los talentos. Se nos dio algo y tenemos que multiplicarlo. Usémoslo. La última cita dice: todos están decidiendo ahora su destino eterno. Es necesario despertar a los hombres para que comprendan la solemnidad del tiempo. La proximidad del día en que terminará el tiempo de prueba a los hombres. Deben hacerse esfuerzos definidos para presentar a la gente y en forma descollante el mensaje para este tiempo. El tercer ángel ha de ir con gran poder. Hay que hacer esfuerzos, dice, definidos para hacer este poder. Bueno, la página 3 nos dice de qué manera difundir el mensaje. Vimos que es con la obra de Jesús. La obra médico-misionera, lo que Jesús hizo por nosotros. Bueno, tiene cada grupito 3 minutos para presentar lo que subrayó. Y donde no llegó, lo presentamos entre todos. El primer grupo, pasen todos así, se les sale un poco la vergüenza. Tenían 2 temas: ¿quiénes son llamados a esta obra? Y la primera parte de cómo aprender la obra médico-misionera. Bueno, acá hay 2, pero eran varios más. ¿Quiénes más eran? Bueno, les toca a ustedes lo que más ninguno. Bueno, teníamos las 2 preguntas, ¿no? ¿Quiénes son llamados a esta obra? Y cómo aprender la obra médico-misionera, ¿no? Bueno, primero, ¿quiénes son llamados a esta obra? Creo que ya todos saben, y más o menos lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Somos todos llamados a la obra, ¿no? Obra médico-misionera, ¿no? Dice, de lo que hemos resumido aquí y lo que hemos señalado, dice que cada miembro de la iglesia debe hacer obra médica misionera. ¿Por qué? Nos tenemos que preguntar, ¿no? Y también aquí nos da una respuesta, ¿no? Dice: el mundo parece un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Hay gente que muere porque carece del conocimiento de verdades que a nosotros nos han sido confiadas. Y eso es lo que una obra que nosotros tenemos que hacer: ayudar a estas personas que tienen estos problemas, ¿no? Tanto de salud también como espiritual. Y también entre nosotros, obviamente, primero debe ser la reforma. Dice también, como el lema de despiértanse, despiértanos, Señor. También tenemos aquí una parte en la cita en que dice: es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. O sea, las verdades que estamos recibiendo aquí en el Congreso, porque hay algunos que por ahí no teníamos muy bien en cuenta lo que es la obra médica misionera y lo que nos toca hacer. Bueno, también aquí algo de lo que consiste la obra médica misionera. Dice que nosotros tenemos que aprender a atender las necesidades del alma y del cuerpo, haciendo tratamientos sencillos para aliviar el dolor y eliminar las enfermedades comunes, digamos, por lo menos saber eso. Dice, debieran estar familiarizados con los principios de la reforma pro salud, que eso es algo también necesario, porque si le vamos a dar un consejo a alguien que tiene algún problema de salud, primero debemos cuidarnos nosotros para darle un buen ejemplo y después ayudar a los demás.
Eso es algo que también nos va a ayudar a dar un buen testimonio. Dice que deben adquirirse buenos hábitos, por ejemplo, que deben ser correctos en cuanto al comer, al beber, al vestirse también, ¿no? Así que eso también es algo que a nosotros también nos va a ayudar a dar un buen testimonio delante de las demás personas. Después, ¿tienen algo que decir, algo que aportar a lo que hemos estado hablando? Bueno, perdón. Bueno, dice cómo aprender la obra médica misionera. También, bueno, ahí tenemos el ejemplo de Cristo, ¿no es? Dice, la palabra de Dios ha de ser nuestro libro de texto. También, así que, bueno, aprender de la Biblia, que la tenemos a mano. Después dice, haced de la vida de Cristo vuestro constante estudio y trabajo como Él lo hizo, siguiendo su ejemplo. Bueno, hemos visto el ejemplo de Cristo, ¿no? Él salía por las calles, no tenía donde caerse, sin embargo, Él iba siempre ayudando a las personas. Bueno, estudiaba con las personas con amor, las hacía reflexionar. Él siempre observaba la naturaleza, por lo que hemos visto en la Biblia y lo que hemos estudiado en el Espíritu de Profecía, y de ahí sacaba grandes ejemplos para darle a la gente y ayudarle, ¿no? Así que eso también debemos hacer nosotros, ¿no? También algo con respecto a la escuela en el hogar, en cuanto a los padres para con sus hijos, dice, tomad tiempo para leer a vuestros hijos parte de nuestros libros de salud, como aquellos que tratan más particularmente temas religiosos, enseñándoles la importancia y el cuidado de nuestro cuerpo. Y luego dice, padres, madres, hermanos y hermanas, tomad a pecho esta tarea y veréis cuán ampliamente se beneficiará con ello vuestra familia. Así que eso también el Señor nos pide y eso nos va a ayudar. Es una promesa aquí del Señor, ¿no? Ahí estaría. Muchas gracias. Bueno, entonces, habíamos dicho, recuerden que la obra médico-misionera no es solo para los médicos. Entonces, ¿cómo empezar a aprender esta obra? Bueno, vimos lo que los chicos mencionaron, los primeros 5 puntos. Primero, en el estudio de la Biblia. Allí tenemos el gran ejemplo de Jesús, el gran médico misionero. También, viendo la vida de Jesús, tenemos varios libros. Tenemos el ministerio de curación, ministerio de la bondad, tenemos el deseo de todas las gentes. Allí vemos a Jesús y cómo trabajó. Y bueno, debemos seguir ese ejemplo. También otros libros, como dijeron, Ministerio de Curación, el Manual Médico Misionero. Allí podemos ver cómo Jesús obró. Y también a los padres tienen esa responsabilidad de ya a los chicos, de chicos ya tienen que enseñarle esa obra. Irlos llevando, practicando, enseñándole el cuerpo, cómo funciona y cómo ir a otro y difundir el mensaje. Bueno, el grupo número 2, los invito a que pasen. Tenían desde escuela médico-misionera en la iglesia local hasta cómo trabajar y aprender la obra médico-misionera. ¿Hay algún representante? Parece que no, o son muy vergonzosos. Bueno, vamos a verlo entre todos. Bueno, otra forma de aprender la obra médico-misionera es, por ejemplo, en cada iglesia, teniendo ese tipo de escuelas. Fíjense en la página 7 al final. La última cita dice, la obra médico-misionera debe ser parte de la obra de toda iglesia en nuestro país. Bien, entonces en cada iglesia dice que tiene que ser parte de la obra médico-misionera. Y bueno, si en nuestra iglesia no está esa obra, empecemos a hacerla. Página 7, la última cita. No sabíamos si éramos el 2 o el 3, perdón. Si alguien quiere pasar de mi grupo, ya sabe. Bueno, dice que todas las iglesias tienen que tener la obra médico-misionera. En cada iglesia se debe enseñar
lo que respecta a la reforma pro salud dentro de la misma iglesia, entre los hermanos, y también afuera de la iglesia. Ayer nos acordamos de Tony porque dice educad, educad, educad. Así que 3 veces lo dice así con signo de admiración y parece que es importante. Dice, proseguí esta obra con tacto y habilidad, y dice que lo más importante es que nosotros tenemos que hacer que cada joven de la iglesia y cada señorita se dedique a predicar el mensaje del tercer ángel con la obra médico-misionera. Sí. Dice que abran los maestros el camino trabajando entre el pueblo, y otros al unirse con ellos aprenderán de su ejemplo. Un ejemplo vale más que muchos preceptos. También vuelve a hablar lo mismo que el primer equipo, que con lo que uno vive va a predicar más. Después dice, en nuestros grandes congresos debiera impartirse instrucción acerca de la salud y la temperancia. Procurar estimular el intelecto y la conciencia. O sea, también un poco lo que hicimos ayer, ¿no? De estimular qué cosas podíamos mezclar y qué cosas no, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ayudar a pensar, ¿no? Como yo les decía ayer, si no es una fruta, es una verdura. Algo así, se los digo así medio campechano, pero esto ponerlo en todas las órdenes de lo que es la reforma. Dice, impartir enseñanza en los diferentes ramos de actividad, no solo en la parte médico-misionera, sino en todo, principalmente en la evangelización y en los estudios bíblicos. Dice que unos tienen que dedicarse a la parte de salud, otro a la parte de evangelización, otro a la parte de estudios bíblicos, y que cada uno tiene que ir complementando. Entonces charlábamos ayer que en la iglesia allá en Misiones hay un grupo de hermanos que sale a vender, y de ahí salen los estudios bíblicos, y de ese estudio bíblico van los hermanos, y los hermanos de ahí traen pacientes, y ahí sale visitar al paciente para ayudarlo en algo de salud. Así que más o menos estamos encaminados, aunque todavía nos queda mucho, ¿no? Bueno, los edificios que se construyan no deberán ser grandes ni costosos. Hay que establecer pequeños sanatorios en conexión con otras escuelas de adiestramiento. Hombres y mujeres jóvenes que posean habilidades de consagración, que se conduzcan en el amor y en el temor de Dios. También hacía referencia a que todos nuestros edificios deben ser iguales en temas de comodidad y economía. No puede haber unas iglesias más avanzadas que otras. Entre los grupos tienen que empujar a la que se está quedando. Que bueno, eso también hacemos nosotros, ¿no? Dice, trabajarán con mis métodos y en mi nombre. Eso es lo que Dios le reveló a Elena de White. No hay grandes hazañas, ni grandes médicos, ni grandes títulos, ni grandes carreras. De hecho, por ejemplo, yo cuando estudié enfermería, si bien la parte física me ayuda a saber cómo funciona el organismo, todo lo que aprendí, cómo curar y cómo tratar a un paciente, no me sirvió de nada. Hoy todo eso no lo puedo usar, porque todo va en función de la medicación, por ejemplo. Así que no se desalienten si no saben de salud. Simplemente pongan manos a la obra, siéntense un rato todos los días y lean los libros de Elena de White, como habíamos dicho ayer, y van a aprender un montón. A mí me pasó, tuve que desaprender y sentarme, y todavía me falta mucho. Dice, al hacer lo que os viene a la mano, desarrollaréis aptitudes para una obra mayor. Porque acá dice que no necesitamos emprender grandes cosas, porque a veces emprendemos una obra magnífica y como no nos dan las manos, o los recursos, o el tiempo, y eso no podemos concretar, nos desanimamos. Entonces dice que tenemos que hacer lo que nos viene a la mano. Y eso nos va a capacitar para algo más grande. Dice, por despreciar las oportunidades diarias y descuidar las cosas pequeñas que podrían hacerse, muchos se vuelven estériles y mustios. No dependáis del auxilio humano,
sea, no dependamos de otra persona para arrancar. Arranquemos y que la otra persona se acople. Sí. Aplica lo de los talentos, dice Nadia. Dice, empezad doquiera encontréis algo que hacer y seguid adelante con fe firme. Y lo último, el último párrafo, dice que nosotros tenemos que ser como humildes aprendices, ¿no? Con los esfuerzos pacientes y continuos. Y dice, es en el agua, no en la tierra, donde aprendemos a nadar. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya vimos algunas cosas, repasemos todas. ¿Cómo aprender la obra médico-misionera? El primer punto, ¿dónde lo encontramos? En la Biblia. Después, en Espíritu de Profecía. También los padres deben enseñarle a los hijos. Ahí los chicos, jóvenes, tienen que encontrar la enseñanza sobre esta obra. Después vimos en las iglesias locales. En cada iglesia se tiene que impartir esta enseñanza. También en los congresos, como mencionaron, se tienen que ver estos temas. También donde haya sanatorios afiliados con las escuelas médico-misioneras. No tenemos sanatorio, pero queremos empezar a hacer uno. Así que después le vamos a comentar un poco más. Después, escuelas de adiestramiento médico-misionero. Estamos comenzando una escuela este 19 de febrero. Ya hicimos una pequeña prueba, ahí vayan viendo las fotos. Después le vamos a presentar un poco más larguito el tema. Allí se va a impartir, si Dios quiere, vamos a hacer lo mejor posible para darles una educación que los pueda acercar al cielo. Después vamos a conversar sobre cómo pueden estar allí en esa escuela, cómo pueden participar y cómo pueden ayudar. Nos hace falta bastante ayuda, de todo tipo. Así que después le vamos a pedir algunas cosas. Dice la cita, el Señor invita a nuestros jóvenes a ingresar en nuestras escuelas y a prepararse rápidamente para servirle. Levanten la mano los jóvenes. Los que se creen jóvenes también. Bueno, hay muchos. El Señor dice, ¿a qué los está invitando? A que busquen un trabajo, a que vayan a estudiar al mundo. ¿A qué los está invitando? Dice ahí, a ingresar en nuestras escuelas. Hasta ahora no tuvimos ninguna escuela en Argentina, ahora hay una. Así que aprovechemos. Dice, y a prepararse para servirle. Bueno, dice, deben establecerse escuelas en diferentes lugares, fuera de las ciudades, donde nuestra juventud pueda recibir una educación que la prepare para la evangelización y la obra médico-misionera. Bueno, en cada lugar de donde son ustedes, en cada provincia, tiene que haber una escuela de estas, médica misionera. Y bueno, empecemos. Para esta escuela hace falta obreros. Así que donde en una escuela enseñen, va a haber otros obreros para las otras escuelas. Así que cada uno apúntese, para el que pueda estudiar, pueda hacerlo, va a ser de gran bendición para todas las otras provincias. Y en cada provincia es una bendición para ir a predicar y difundir el mensaje y así llegar a todo el mundo, a toda Argentina y después ampliarnos. Vemos en la obra evangélica que, bueno, ahora principalmente están Tony y Osvaldo y ellos no dan abasto. A veces hace falta que se queden en 2 o 3 lugares, pero hacen falta obreros. Entonces, para que sean los mejores obreros hay que prepararse. Y hay que prepararse espiritualmente y con conocimiento que nos quiere dar el Señor. Así que aprovechemos esta oportunidad. También nos invita en la escuela de la experiencia práctica a aprender. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a ir por el otro grupo, el tercero.
le tocaba cómo trabajar y aprender en la obra médico-misionera. Principalmente habla sobre cómo trabajar aquí en la obra médico-misionera. Ya vimos dónde aprender esta obra. Ahora vamos a ver cómo trabajar. Hay varios puntos ahí, son todos importantes. Bueno, acá lo que hemos resumido nosotros dice que hay que hacer un esfuerzo regular y organizado para levantar el estancamiento en el cual han caído muchas iglesias. Enviar obreros que representen los principios de reforma pro salud en relación con el mensaje del tercer ángel ante la caída de cada familia o individuo. Ahí dice esfuerzos, ¿cómo dice? Esfuerzos, una vez trabajamos. Bien. Regulares. Bien, hermano. Buenos días, un gusto estar con ustedes acá. Yo quisiera decirles que no nos extendimos mucho porque encontramos que en las dos primeras citas era tan importante que la estuvimos desarrollando lo más posible. Lo que notamos es que ella pone en el centro de la obra el mensaje de tercer ángel. Una de las cosas que hicimos en el grupo es preguntar cuál es el mensaje del tercer ángel. Si a ti te preguntaran, ¿qué es? Estuve leyendo en Apocalipsis el mensaje del tercer ángel. ¿Me podés explicar porque no lo entiendo? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, creen que lo pueden explicar? ¿Mueve la mano? ¿Uno solo? ¿Dos? Hermano, le explico. No sé si somos nosotros. Yo le doy el micrófono para que lo explique y no lo saben. Hermanos, en el conflicto de los siglos, que es el tema que más nos gusta leer, en el último capítulo, el último mensaje de amonestación de Dios a la tierra, dice que 11 veces repite que es el mensaje del tercer ángel. Ahora, hermanos, si nosotros no conocemos el mensaje del tercer ángel, ¿cómo lo podemos presentar? ¿Cómo puedo llevar a alguien conocimiento de un mensaje que yo no tengo? Entonces, es vital que nosotros primero conozcamos ese mensaje. Y ella dice, en esa cita que le acaba de leer, que las iglesias están dormidas porque les falta el mensaje del tercer ángel. ¿Y qué quiso servir para hablar de ese mensaje? Ahora, vamos a tomar un texto para hablar de lo que es el mensaje del tercer ángel. Muy conocido, que ya se leyó aquí. Dice Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué sigue diciendo? ¿Tuvo qué? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, yo he escuchado mucho énfasis sobre la salud física, pero no he escuchado nada sobre la salud espiritual. Hermanos, el pecado que afecta primero, ¿lo físico o lo espiritual? Lo espiritual. La enfermedad física es una consecuencia de que estamos enfermos espiritualmente. Si yo atiendo a un enfermo físico y no lo curo mentalmente, la mente lo va a volver a enfermar. Hermanos, me encanta porque yo necesito que usted vaya a la iglesia. Ya lo voy a comprometer. Ella tiene un mensaje. Hermanos, Jesús curaba toda enfermedad y ¿qué? Y dolencia. ¿Qué es la enfermedad? Lo físico. ¿Qué es la dolencia? Lo espiritual. Muy bien, hermano. ¿Ves que estamos entendiendo fácil? Ahora, dice el versículo 36, que algunos estaban enfermos físicos, el 35, y otros enfermos espiritual. Pero en 36 dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Eso es físico o espiritual? Espiritual. Muy bien, las multitudes eran ¿quiénes? Las naciones. Hermanos, cada uno de nosotros. Ustedes están desparramados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Yo estoy así. Eso es espiritual, eso hizo el pecado. La primera necesidad es esa. Hermano, en las ciudades, dice la Organización Mundial de la Salud que la próxima década, la epidemia mundial es enfermedades mentales. ¿Ustedes sabían eso? Ahora, hermano, Jesús tenía un remedio para enfermedades mentales. Le doy 2 versículos. Mateo 11, 28. ¿Qué dice? Vengan a mí todos. Hermanos, ¿ustedes no tienen una carga? ¿No vinieron con una carga acá? ¿La tienen o no la tienen?
¿Se dan cuenta? Hermano, ahí está, ese es el mensaje. Dios necesita gente que haya dejado las cargas a los pies de Cristo para poder decirle a otro cómo hacerlo. Ustedes aquí estamos tranquilos, no hay acoso, no hay la tensión, el estrés de la ciudad. Pero Dios necesita gente en las ciudades para que a los que están estresados les lleve el mensaje. Y el primer mensaje no es físico, es espiritual. Lo físico viene después. El segundo mensaje. Dice Jesús que el último gran día de la fiesta se puso en pie y alzó su voz diciendo, ¿qué cosa? Si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. Y como dice la Escritura, del que cree en mí, de su interior correrán ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Hermanos, esa es la primera, la más urgente. Ese es el mensaje del tercer ángel. Ese es el mensaje del tercer ángel. Cristo como centro, como la única respuesta, la única salida para todas las enfermedades del pecado, que son, en primer lugar, mentales, espirituales. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, la obra médico-misionera, veíamos en la cita que dice, como leyeron en la cita los hermanos, ¿no? Combinar la obra médica misionera con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Así es la obra médica, la parte de salud, misionera, la parte del evangelio. Y como veíamos en la página 4, dice que esta obra médica misionera da acceso al corazón, a que la parte espiritual se abra. ¿Notaron que de religiosos está lleno que van y tocan las puertas? Y cuando uno va y toca la puerta con algo religioso, la mayoría como que se ataja. Pero, como vimos acá, dice que haced obra médico-misionera. En esta forma obtendréis acceso a los corazones de la gente. La cuña de entrada, bien. Dice que el ejemplo que nos dio Jesús es ese, el del gran médico misionero. Y también, como leímos el otro día, ¿no? La unión de la obra que hizo Cristo en favor del cuerpo y en favor del alma, esa es la interpretación del Evangelio. Bien, vamos a el otro, bueno, repasemos lo que nos quedó. ¿Cómo trabajar? Lo primero leyeron los hermanos, organizándose, hacer esfuerzos regulares y organizados. Y la tercera cita dice que el gran maestro trazaba planes para su obra. Tenemos un año por delante. Hagamos en cada iglesia o en cada persona particular un plan misionero, un plan de qué vamos a hacer por el maestro. Porque si no, después resulta que pasa todo el año y no hemos hecho nada. Si nos ponemos a pensar en el año pasado, o en el anterior, vamos a ver que hicimos muy poco o no hicimos nada por el maestro. Entonces, si no hacemos planes, no podemos ir de forma desordenada. Para todas las cosas uno es ordenado, organizado. Y como para las cosas de Dios, lo vamos a hacer todo a lo que primero venga. No, no es así. Tenemos que hacer, como dice, esfuerzos regulares y organizados. En el segundo subtítulo dice, no esperando que la iglesia comience a hacerlo. A veces esperamos que de arriba venga la invitación de salir a hacer obra médico-misionera, evangelismo, lo que sea. Allí en la cita dice, el tiempo es corto, hay una gran obra que realizarse. Y sigue diciendo, si no promovéis la obra médico-misionera en vuestras iglesias, esta se hará sin vuestro consentimiento. O sea que si la iglesia donde ustedes están no hace esta obra, ustedes comiencen a hacerlo. Porque otro no lo va a comenzar a hacer. Empiecen ustedes, aunque la iglesia no lo haga. También, ¿cómo empezar la obra médico-misionera? En primer lugar, en el hogar, con la familia. Con ellos hacemos. Después, si leen las citas, hay muchos ejemplos muy buenos cómo hacemos la obra médico-misionera en el hogar. Y no solamente en el hogar. Para aplicar esta obra también hay que hacer grupos médico-misioneros. ¿Quién tiene esa parte? Era
tercer o cuarto grupo, donde está en la página 11, la última cita, hasta la 13. Bien. Anímense. Así los acompaño. Bueno, los últimos tienen menos tiempo. Bueno, a nosotros nos tocó la parte que dice grupos médicos misioneros, bueno, y hasta grupos extranjeros, pero no alcanzamos. Pero hasta donde hicimos dice que tenemos que, o sea, en todas las iglesias tiene que haber grupos misioneros. Todos en la iglesia, todo miembro de la iglesia tiene que ser misionero. Que tienen que ser bien organizados y siempre tienen que ir a hacer las visitas a los vecinos de la iglesia. Que se tiene que hacer sin demora, o sea, no hay que demorarnos porque si no la iglesia se muere, espiritualmente también, porque, o sea, una vez leí en una cita que dice que cuando nosotros estamos afligidos, o sea, espiritualmente con nuestras luchas y esas cosas, que tenemos que visitar a la otra persona, para que dejemos de ver nuestro yo, ¿no? Nuestro ombligo, y depositemos, digamos, el consuelo al otro, y así mismo como consolamos al otro, nos consolamos nosotros. No solamente para ayudar a los demás, sino para nosotros mismos. Y es por eso que todo miembro de la iglesia tiene que trabajar en la obra médico-misionera. No solo por eso, sino para avanzar la obra. También dice que tenemos que trabajar con tacto y humanidad y habilidad. Tenemos que ser persuasivos, ¿no? Tenemos que combinar bueno, ya como dijeron los anteriores grupos, combinar la obra médica misionera con la programación del mensaje del tercer ángel. Tenemos que ir a los mejores barrios de la ciudad para vender nuestras publicaciones y hacer, digamos, recaudar fondos. Y no solo recaudar fondos, sino estudios también, porque en las zonas más, digamos, adineradas también hay almas. Para poder avanzar la obra también, no solo espiritual, sino también poder recordar más fondos para poder llegar a otros lados. Dice también que tenemos que tener una preocupación más profunda por los que no están en Cristo. Y también dice que tenemos que organizarnos en nuestras iglesias, en grupos para servir. Dice, trabajar como pescadores de hombres. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Dice, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los misioneros de la iglesia, en favor de los incrédulos también. O sea, no solo nos fijemos en los que están en miembros de las iglesias, sino que también salgamos afuera, porque al ocuparnos de los de afuera, por ahí los de la iglesia se interesan y salen también. Y al ver el ejemplo del otro y no nuestras palabras y esas cosas, ellos pueden vigorizarse y decir, eso también lo tengo que hacer yo. Y eso creo que los salva mucho más, los ayuda mucho más que muchas palabrerías. Y bueno, no alcancé a lo último. Bueno, gracias. Entonces hay que en cada lugar, en cada iglesia, formar grupos médicos misioneros. La obra médica dice que abre el corazón para la obra espiritual, como Jesús hacía, ¿no? Sanaba de sus enfermedades físicas y le abría la puerta para lo espiritual. Y bueno, el último grupo, de la página 13 a la 15. ¿Hay algún representante? Bueno, nos tocó grupos misioneros al extranjero. Nos dice que hay una gran necesidad en todas partes del mundo de maestros cristianos y médicos
misioneros. ¿Sí? Hay necesidad, como un poco venía diciendo antes, también Ariadna, hay necesidad de que haya más médicos misioneros y más maestros cristianos. Dice que a los que se han preparado para la obra médico-misionera en extranjero, se les ha de alentar a ir sin demora, a donde esperan trabajar y poner manos a la obra entre el pueblo, aprendiendo el idioma al paso que trabajan. ¿Sí? No necesitamos conocer ya el idioma, hacer un curso antes de ir. No, vayamos al lugar donde queremos ir y una vez estando ahí, aprendemos. Dice que conviene que familias cristianas vayan a vivir en poblaciones sumidas en las tinieblas y el error, que conozcan las necesidades de sus semejantes y trabajen por la causa del Maestro. Y también he leído en otro libro de Elena de White que habla de que tampoco recomienda que todos los cristianos nos decidamos irnos a vivir uno al lado del otro y hagamos una comunidad entre nosotros y ya está, sino que dice que nos conviene que familias vayamos a vivir en medio de poblaciones que están en las tinieblas, ¿no? Después nos aconseja que tenemos que salir de 2 en 2 y que así podemos ayudarnos y animarnos mutuamente. Cita también el ejemplo de Jesús, ¿no? Que fue el primero que ordenó que salgamos de 2 en 2. Y hace algunas preguntas llamándonos a la reflexión, ¿no? Dice, ¿por qué es que nos hemos apartado del método de trabajo que fue instituido por el gran maestro? ¿No podemos ver sabiduría en que 2 vayan juntos a predicar el Evangelio? Y bueno, hace algunas preguntas más interesantes, ¿no? Llamándonos a la reflexión. Y bueno, después también nos dice que cada iglesia debe ser escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y enseñar clases en las escuelas sabáticas, a auxiliar al pobre y cuidar al enfermo y trabajar en pro de los inconversos. Debería haber escuelas de higiene, clases culinarias y también trabajo práctico bajo la dirección de instructores experimentados. Hay algunas personas con cierta experiencia que debieran seleccionar a hombres y mujeres de edad madura para ayudarlos en la obra. La obra del Salvador no se limitaba a tiempo ni lugar determinado. Encontrábase su hospital en los verdes collados de Galilea, en los caminos reales, junto a la ribera del lago. Doquiera hubiese corazones dispuestos a recibir su mensaje, los consolaba con la seguridad de que su Padre Celestial los amaba. Y bueno, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, empecemos trabajando en nuestros lugares y después hagamos, como dice acá, grupos misioneros al extranjero. Si alguien ya quiere emprender, hay que ponerlo a Dios en oración. Bueno, en cada iglesia, en cada lugar, entonces hay que hacer esta obra. Y termina aquí con la seguridad y bendición al emprender la obra. Hay seguridad en estos resultados. Los que lo han estado practicando seguramente ya vieron de que hay mucho efecto y que es cierto lo que dice acá, que la mente al recibir la sanidad física se abre a lo espiritual. Ahí vemos que lo que Jesús hacía, que Él más se dedicaba a la curación que a la predicación. Entonces vemos que es cierto, ese método funciona. Dice que si los maestros de la palabra de Dios están dispuestos, el Señor los conducirá a una relación íntima con la gente, los guiará a los hogares de aquellos que necesitan y desean la verdad, colocándolos en las situaciones más propicias para sus talentos. Vemos que estas cosas es cierto. El Señor, cuando hace esta obra, te guía a cada lugar, a cada casa, a cada persona que estaba buscando la verdad. Entonces, hagámoslo, que hay mucha gente que nos está esperando a nosotros, que vayamos con el Evangelio,
al lado de nuestra casa, en el barrio, en la ciudad, en la chacra, vecinos, salgamos y busquémoslo. Y en la página 15 dice que el Señor los envía a trabajar por los santos más débiles que ponen en Él su confianza. Para los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres, se ha provisto la misma ayuda. Dice que todos los ángeles del cielo están dispuestos a cooperar en esta obra. Todos los recursos del cielo están a disposición de los que tratan de salvar a los perdidos. En esa obra, junto a las almas que perecen, tendréis la compañía de los ángeles. Ángeles poderosos en fortaleza, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. Ellos, los ángeles, van a estar acompañándonos. El Espíritu Santo va a ir delante nuestro y va a convencer los corazones y la conciencia de la gente. Dice que la obra médico-misionera trae rayos de luz al cansado, abatido y afligido. En cada acto de compasión y amor, los ángeles de Dios están presentes. Y hay que recordar, cuando haya algo de éxito, recordemos la antepenúltima cita. No es el poder que emana del hombre el que da éxito a la obra, sino el poder de los seres celestiales que cooperan con los agentes humanos, lo que lleva la obra a la perfección. O sea, no es nuestro conocimiento, no es nuestra dedicación, no es nuestro esfuerzo lo que le da a la obra eficacia, sino es Dios, es el Espíritu Santo el que le da poder. Dice, nunca falta su ayuda para aquellos que ponen su confianza en Él. Cuando nos entregamos completamente a Dios y en nuestra obra seguimos sus instrucciones, Él mismo se hace responsable de su realización. Él no quiere que conjeturemos en cuanto al éxito de nuestros sinceros esfuerzos. Nunca debemos pensar en el fracaso. Hemos de cooperar con uno que no conoce el fracaso. Lo que debemos hacer es seguir sus instrucciones, hacer exactamente como Él lo dejó y dejarle al Señor los resultados. Pero sabemos que tenemos seguridad en la obra. Bueno, en sus iglesias pueden hacer esta obra de muchas formas. Vamos a ver algunas fotitos y vamos mencionando algunas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, son poquitas porque no encontré varias, pero bueno, vamos a algunas. Bueno, acá estábamos haciendo unas charlas de salud aquí en el Consejo Deliberante. Ayuda mucho cuando hacen algo público, usar un salón público, sea un centro de jubilados, alguna cosa de la municipalidad. Eso ayuda mucho a que la gente vaya. Por ahí si es una iglesia no se animan tanto, pero yendo a un lugar público ayuda mucho y hay muchos resultados. Acá los chicos, bueno, ahí estaban hablando la parte de salud con las enfermedades que tenía la gente. Y bueno, después vimos lo espiritual. Vamos a la otra. Bueno, eso algo que siempre se puede hacer. Visitas a ancianos, a los hogares de ancianos. Allí le impartimos, nos preocupamos por ellos, sus necesidades, les podemos llevar algo y hablamos sobre lo espiritual. Eso es fácil hacer. Y los asilos de ancianos, por ejemplo, siempre están queriendo que alguien vaya a entretenerlos, a ayudarles. Y en todos los lugares hay de esto. Entonces, eso es una obra muy linda que se puede hacer. En la otra, bueno, esto es un ropero. Allí juntamos ropa y la repartíamos en la comunidad. Esa también es otra forma de ayudar. Hay mucha gente que no tiene ropa o en el invierno, cuando viene el invierno tienen camperas, no hay pantalón o están rotos. Entonces toda la ropa que cada hermano deja de usar está en buenas condiciones o consigue, se puede usar y es de mucha utilidad para otras personas.
y de esa forma nos preocupamos por las necesidades, digamos, del vestido, como dice la Biblia. No tenemos que decir, vístete, solamente con fe, tenemos que obrar. Y de paso se le lleva material a la gente, se le invita a estudiar la Biblia, se le deja folletos, material, y la gente ve que nos preocupamos por sus necesidades y está más dispuesta a recibir lo espiritual. La otra diapositiva. Bueno, acá hay un stand de salud en eventos públicos. Bueno, acá ofrecíamos revistas de salud y hacíamos otras cosas como comidas saludables para que la gente consuma. Por ahí se hacen buenos contactos ahí. Por ejemplo, ahí en ese que fue, creo que fue el cumpleaños del pueblo de acá, conocimos a varios vegetarianos, que no eran adventistas, religiosos, nada. Pero vieron eso, se acercaron y teníamos algo en común para hablar, para charlar y para visitarlos. Entonces por ahí es bueno captar a gente. Y de paso, uno aprovecha a repartir los materiales que tiene a disposición. Ahí hay folletos de salud y religiosos. Bueno, salimos una salida recreativa, un campamento. Vieron que dice que ahí aprovechemos reuniones campestres y congresos para impartir la obra médico-misionera. No, eso sí, es acá en Mendoza, acá a 80 kilómetros. Entonces, aprovechemos. A los jóvenes y a los adultos también les gusta salir. Entonces aprovechen a salir como iglesia, como hermanos, como familia, salir y repasar la obra, hacer planes y compartir experiencias y aprender la parte médico-misionera. Es muy buena y es muy útil. Bueno, esta es la misma. Bueno, acá salimos en misiones. Habíamos salido a visitar y no sé si hacer encuestas o a repartir folletos. Esa es una muy buena, da muy buenos resultados, salir a hacer encuestas sobre la parte, digamos, de salud. Uno a la gente va y le dice, mira, estoy haciendo una encuesta sobre salud. Le preguntás 5 o 6 cosas sobre los hábitos de vida y uno le aconseja sobre el agua, el ejercicio, sobre su alimentación, qué es lo que debe evitar, qué es lo que debe consumir, y al final, bueno, eso se hace como una charla, porque la gente, como ves que no venís con lo religioso, se abre un poco más. Entonces después uno ahí se va orientando y vas conociendo a la persona y sabes si se va a interesar por lo espiritual o por lo físico. Entonces ahí se le puede ofrecer, depende de la persona, estudios bíblicos o estudios de salud. Hacer encuestas da muchísimos resultados. Nosotros acá salimos y, por ejemplo, de 10, 5 querían algo: estudio bíblico, estudio de salud o material sobre enfermedades. Esa es otra pregunta. Ahí, bueno, ahí en Misiones también salimos y trabajamos casi que, no sé, 2 horas habrán sido y salieron como 5 o 6 contactos. Y bueno, ahí en Misiones todavía uno que se trabajó y se continuó, bueno, asistiendo allí a la iglesia. Bueno, después, si quieren, les paso las encuestas y pruébenlo. Hay que perder el miedo de hablar con la gente. El trato personal con la gente es lo que más va a dar entrada a la gente. Todos los métodos son buenos, pero el de Cristo, que hablaba personalmente, se interesaba con la persona, dice que es el que más resultado daba.